bendición de Dios, comenzamos este programa. Soy Carlos Garín. Que Dios los bendiga y bendiga a todos los que luchan contra el comunismo del mundo. Al presidente Trump, a todos ustedes y a esta gran nación. God bless America. Analizando las noticias del momento y haciendo la proyección aquí en Carlos Garín Today. Bienvenidos a su programa con Carlos Garín Today, aquí a través de la señal de Alpairo TV. Ante todo, gracias a Dios por permitirnos estar aquí, por todas las cosas que recibimos, por todas sus bondades, absolutamente por todo lo que nos da. Siempre tenemos que comenzar y terminar el día de la misma manera, dándole gracias a Dios por las bendiciones que recibimos. Esto es lo que nos ha separado a nosotros directamente de la izquierda militante internacional y es lo que nos ha permitido crecer, crecer y crecer. Y por eso estamos en victoria, a pesar de todo lo que manipula la prensa izquierdista con su desinformación para tratar precisamente de ganar adeptos. Como dice el refrán, a río revuelto, ganancia de pescador. Lo que pasa es que en este caso el río lo revuelven ellos mismos. God bless America. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando de cosas positivas que han pasado en Estados Unidos. Saben que en estos días anteriores muchos primeros ministros pues han visitado a Estados Unidos. Estuvo la canciller de Alemania, estuvo el nuevo primer ministro también de Inglaterra, estuvo también el nuevo primer ministro de Canadá. Y por supuesto el presidente Trump tuvo una conversación de 1 hora y tanto, casi 1 hora 47 minutos, con el dictador o presidente chileno Xi Jinping. Muchos Xi en el camino. Y esto, pues, a pesar de lo que la prensa ha censurado, como normalmente hacen todos los días, criticando nada más y no aportan nada absolutamente, resultó en una invitación de Xi Jinping a Donald Trump a visitar China en los próximos días. Primero tiene que él finalizar algunas cositas aquí en Estados Unidos debido a las ocupaciones que tiene y posteriormente viajará con otra de las malas noticias manipuladas por la prensa, con la primera dama Melania Trump hasta China, para que se calle, para que vean que Melania sigue al lado del presidente. Todas las mentiras que mueven esta gente y el esfuerzo que han hecho por tratar de demostrar de que está mal y que las políticas del presidente, sobre todo las arancelarias, están mal, pues el resultado es que Canadá ayer y hoy por la mañana lo confirmó, ha reducido los aranceles sobre productos norteamericanos a casi cero. Y esto es una gran noticia, sobre todo cuando hablamos de los problemas que plantean los demócratas que nosotros tenemos. ¿Y esto es gracias a quién? A las negociaciones del bruto, el incapaz Donald J. Trump. Por otra parte, en Houston, Texas, aquí en Estados Unidos, pues se ha dado una muy importante, ¿cómo decirles? Muy importante situación que puede indudablemente dibujar la realidad que está viviendo Estados Unidos, a la que nosotros siempre le decimos, mirémonos en el espejo de Europa, lo que está viviendo Europa. Pero bueno, insiste a la izquierda que aquí no hay problema, que estamos bien, que no hay ningún problema con los musulmanes, y realmente esto es altamente preocupante. En Houston, Texas, aquí en Estados Unidos, Houston, Texas, un miembro de la corte sharia musulmana, uno de estos que le llaman sabios musulmán, está recorriendo en Texas con su bastón en la mano los negocios solo para dar una advertencia. Después de sendos discursos en los que han difundido al mundo sus intenciones que llevan este orden en particular. Primero Berlín, luego Alemania, después Europa y al final Estados Unidos, su verdadero objetivo. Así que ahora están preparando el camino. En cada negocio que visita este señor y su comitiva, dejan una clara advertencia. Solo les aviso con 30 días de anticipación. Dejen de vender alcohol, dejen de vender carne de cerdo y dejen de vender juegos o apuestas para no ser reprimidos después.
Ustedes sabrán si esto suena a amenaza o es el comportamiento normal de alguien que tiene que ver con las cosas que pasan en el país con orden constitucional, institucional. Y esta es, desgraciadamente, la política que tenía esta gente y está claramente diseñada para tomar América. 30 días de anticipación. Empiecen a contar a partir de hoy. A ver, aquellos que son incrédulos y que todavía siguen defendiendo a la izquierda y sus blasfemias y sus políticas antiamericanas, a ver por qué este hombre da 30 días de plazo para que cierren los negocios. ¿Por qué? Ya veremos qué pasa, aunque ojalá no tengamos que ver. También tenemos una bomba que ha soltado un denunciante y esta bomba está relacionada con el director del FBI, Kash Patel. Porque Kash Patel está acusando en este momento a los altos jueces estadounidenses, a estos jueces demócratas que son federales de distrito, los está acusando abiertamente por tener pruebas de haber sido sobornados con fondos del tráfico de inmigrantes. Y las pruebas ahora están a cargo de la fiscal general Pam Bondi. Esto de llegar a cerrarse el caso con todas las evidencias que se tienen y llegarse a publicar en beneficio del interés del pueblo norteamericano, sería quizás el mayor escándalo en la historia de los Estados Unidos, sobrepasando todo lo que hasta este momento ellos han hecho. Imagínense ustedes, los jueces federales que están hablando en defensa de la inmigración ilegal, en defensa o en contra de cada cosa que dice el presidente Donald J. Trump, pues han sido sobornados con fondos procedentes del tráfico de migrantes. Por eso nos llamaba la atención tanto como el juez James, que fue el que le puso la primera querella por el señor García al presidente Donald J. Trump. Y resulta, como lo hemos publicado nosotros, con todas las pruebas, que ha sido este hombre beneficiario y que ha actuado en pro de su propio beneficio, pues la hija de él era dueña de una de estas ONG que trabajaban con el cambio climático, con los problemas sexuales y sobre todo con los inmigrantes ilegales. Incluso recibió, al crear su plataforma, al crear su organización en octubre del año pasado, después de abandonar una organización que ya venía trabajando, de las que están supeditadas a las órdenes de Open Society de George Soros, pues lo dejó para abrir su propia ONG en octubre y en noviembre recibió de USAID $50 millones. 50 millones de dólares que Doge se los congeló. Y por eso el juez, que además su esposa es socia del marido de Kamala Harris en clínicas, una red de clínicas de aborto. Y entonces tiene razón, tiene sentido que este juez tan amante de los inmigrantes y de los derechos de los inmigrantes ilegales, pues le haya puesto la querella a Donald Trump. Ahora sí entendemos claramente por qué, porque además han sido sobornados con fondos del tráfico de inmigrantes, justo como anillo al dedo. Bueno, ahí están las cosas. Esas son las cortas cosas que quería compartir con ustedes. Y para entrar en materia, pues el mes pasado recordarán ustedes que el juez de Distrito Federal, Brian Murphy, declaró que la administración Trump había violado su orden judicial de brindarle a los extranjeros un debido proceso legal significativo, ya que estaban siendo enviados a países de terceros o terceros países. Me refiero a aquellos que fueron deportados, unos fueron deportados a El Salvador, otros fueron deportados a Djibouti, a Sudán, etcétera, 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 etcétera. ¿Y ahora qué pasa? Algunos de estos extranjeros provienen de Laos, provienen de Vietnam, provienen de Cuba, por lo que enviarlos a Sudán del Sur los pone terriblemente en peligro, según argumentan sus abogados. El juez Murphy afirmó que Estados Unidos debe mantener la custodia de los extranjeros peligrosos durante el proceso. Oigan, el juez no duda que son peligrosos,
el juez no pone en tela de juicio el hecho de que sean o no peligrosos. Durante ese periodo que plantea el juez de 15 días, según él, la persona debe permanecer bajo la custodia o el control del departamento y debe tener acceso a un abogado equivalente al que tendría si intentara reabrir su frontera desde adentro de los Estados Unidos, o sea, su caso de inmigración. También Murphy ordenó al gobierno norteamericano proporcionar intérpretes y abogados a los extranjeros durante la entrevista. Y el presidente Trump declaró que debido a la orden del juez, y aquí es donde está el problema que tenemos serio, debido a la orden del juez, 8 de los criminales más violentos del mundo se encuentran actualmente detenidos en Djibouti, un pequeño país en el Cuerno de África junto a Etiopía. Y el gobierno norteamericano ni siquiera cuenta con un centro de detención en Djibouti, por lo que 11 agentes de ICE mantienen detenidos a los extranjeros en una sala de conferencias dentro de un contenedor Conex, convertido en la base naval norteamericana en Camp Lemonnier, ahí en Djibouti. La orden del juez evidentemente está poniendo en peligro a los agentes norteamericanos de ICE. El día antes de ayer, el día miércoles, un expediente judicial reveló las condiciones infernales a las que se ven obligados a vivir los agentes de ICE gracias a la orden del juez de Biden. Y los agentes de ICE, pues, que viven bajo un calor en este momento de 38 grados centígrados, corren el riesgo de contraer malaria, ataques con cohetes por parte de los extremistas musulmanes hutíes de Yemen. Además, los dormitorios son limitados, la iluminación es limitada, existen importantes riesgos de seguridad, porque este se ha identificado como el único lugar viable para alojarlos a estos delincuentes. Y no se apuren cuando yo digo delincuentes, yo les voy a dar los nombres y las causas que tienen, para que no haya duda. El personal de ICE tuvo que interrumpir el vuelo que iba con destino a Sudán y desembarcar en Djibouti sin haber tomado medicamentos contra la malaria, porque ese no era el destino que tenían, durante al menos 48 o 78 horas antes de su llegada, lo que además, como lo recomiendan los profesionales médicos, lo que además los pone en un riesgo sanitario también. Y no pudieron comenzar a tomarlos hasta después de su llegada a Djibouti. Así que continúa existiendo un grado desconocido de exposición, a pesar de tomar el medicamento, ya que actualmente se desconoce su eficacia total. Y los agentes de ICE están experimentando ya en este momento irritaciones de garganta debido a quemaduras que están sufriendo por el calor. Pero además hay otros elementos que atentan, conspiran contra los agentes de ICE. Djibouti utiliza fosas de incineración para desechar basura y desechos humanos, y estas fosas se encuentran a menos de 8 kilómetros de la base y se encienden por las noches. Y estas fosas generan una nube de smog en las inmediaciones del campamento Lemonnier, donde están los norteamericanos agentes de ICE con estos prisioneros, lo que dificulta la respiración y requiere un tratamiento médico para los oficiales y los prisioneros quienes han experimentado esta fuerte irritación de garganta. Algunos oficiales han tomado precauciones adicionales, durmiendo con mascarillas N95, pero las fosas de incineración son más activas los jueves y los viernes, generando un humo más denso. Y debido a que la temperatura en Djibouti supera los 38 grados centígrados durante el día y 32 grados centígrados por la noche, generalmente sin brisa, el humo de las fosas de incineración persiste. También están corriendo el riesgo de ser atacados con misiles por terroristas y carecen además de chalecos antibalas adecuados u otro equipo en caso de un ataque. Al llegar a Djibouti, los funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos pues le advirtieron a los oficiales de ICE del peligro inminente de ataques con cohetes por parte de los grupos yemenitas. Y ahora bien, la gente de izquierda que ven en nuestro programa enseguida van y saltan como el juez a defender a estas personas que han sido deportadas a terceros países, en este caso, pues que iban a ir a una locación, pero por una emergencia en el avión tuvieron que
aterrizar en Djibouti en una base improvisada. Veamos quiénes son los aquelitos defendidos por el juez demócrata. Número 1, Enrique Arias Hierro, condenado por homicidio y robo a mano armada. Una buena persona. Condenado por suplantación de identidad de funcionario, secuestro y robo con violencia. Indudablemente una joya que necesitamos aquí en nuestras calles. Número 2, José Manuel Rodríguez Quiñones, condenado por intento de asesinato en primer grado con arma de fuego, condenado por agresión y hurto, condenado por posesión y tráfico de cocaína. Nada, alguien digno de hacerle compañía no solo a estos jueces de izquierda, sino también a su anterior socio de celda, José Manuel Rodríguez Quiñones. Número 3, Tonsai Nilakaut, condenado por asesinato en primer grado y robo. Asesinó a un turista alemán que visitaba a su familia en Los Ángeles, California. Número 4, Jesús Muñoz Gutiérrez, condenado por asesinato en segundo grado. Número 5, Diane Peter Domack, condenado por robo y posesión de arma de fuego. Miembro de una banda de robo a mano armada que operaba en Lincoln, Nebraska, condenado por posesión de herramientas de robo y posesión de arma de fuego profanada. Condenado por conducir bajo influencia de alcohol. Nada, joyitas. Número 6, Kyan MYA, condenado por actos lascivos con una víctima menor de 12 años. Acusado adicionalmente de abuso sexual en segundo grado y agresión con intención de cometer abuso sexual. Número 7, Jo Mint, condenado por agresión sexual en primer grado que involucra a una víctima embarazada, mental y físicamente capaz de resistirse. Acusado de agresión con agravantes por violencia doméstica. Y número 8, Tuan Tan Pham, que ha sido condenado por asesinato en primer grado y agresión en segundo grado. Así que juzgue por ustedes mismos. ¿Quiénes son esta gente? Estos inocentes que han sido negados de sus derechos para ser llevados a una tercera nación que acepta, a cambio de lo que sea, a través de un contrato, tener a estos criminales en sus prisiones. Claro, algunos se preguntarán, ¿y por qué los cubanos no lo deportan a Cuba? Porque sencillamente Cuba no acepta estas deportaciones. Y por esa razón los deportaron a terceros países. Ahora, lo que apela a la Corte es mantenerlos aquí en el país, al menos durante 15 días, durante el proceso, para que ellos puedan presentar su apelación en su caso de inmigración. Pero es que esta gente no tiene caso de inmigración. Esta gente son delincuentes criminales reales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Al parecer, estos jueces viven en otro país completamente distinto a nosotros. Carlos Garín Today. Y hablando de jueces, la Corte Suprema autorizó el día de hoy al Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, a acceder a los sistemas de la seguridad social que contienen datos personales de millones de estadounidenses, como los contienen otras agencias. Pero si queremos cortar el fraude, si queremos eliminar la corrupción que tenemos en esta gran entidad para poder dar un servicio real a quienes lo merecen, y si no, tengo ejemplos para darles. La mayoría de las cortes falló a favor de la administración en su primera apelación ante la Corte Suprema relacionada con DOGE y el equipo que alguna vez dirigió Elon Musk. Los 3 jueces liberales discreparon, pero al final la razón fue nuestra y ya tenemos autorización para entrar a los datos del Social Security o del Seguro Social, como quieran llamarlo, para poder ver exactamente y rectificar los errores o las intenciones que tuvieron los demócratas bajo el gobierno de Joe Biden dentro de esta institución, desviando cientos de millones de dólares. El alto tribunal pues suspendió una orden del juez de Maryland que restringía el acceso al equipo de DOGE a la administración de la seguridad social, amparándose en las leyes
federales de privacidad, porque para eso sí se pintan, para manipular las leyes y ponerlas a su servicio. La agencia posee datos confidenciales de casi todos los habitantes del país, eso lo sabemos, incluyendo expedientes académicos, detalles salariales, información médica. Y la administración Trump pues afirma que DOJ necesita acceso para llevar a cabo su misión de combatir el despilfarro y el fraude en el gobierno federal. Musk había centrado, en este caso, durante tiempo, el periodo que fungió como director de DOJ, se había centrado en la seguridad social como un supuesto foco de fraude. Habían datos, habían evidencias, pero circunstanciales, que podrían realmente confirmarse una vez que estuvieran dentro. Este empresario multimillonario que se ha retirado de su trabajo con DOJ lo ha descrito como un esquema Ponzi e insistió en que de reducir el despilfarro en el programa es una forma importante de recortar gasto público. La jueza federal de distrito Ellen Hollander en Maryland determinó en su momento que los esfuerzos de DOJ en el ámbito de seguridad social equivalían a una simple búsqueda, recuerden ustedes, lo dijimos aquí en el programa, una pesca, una simple búsqueda de información fraudulenta basada en una simple sospecha de fraude. Sí, como las elecciones, una simple sospecha de fraude, aunque la Constitución dice con relación a las elecciones y las leyes electorales que basta una sospecha, una irregularidad, un caso de fraude para que las elecciones sean suspendidas y tengan que volverse a repetir. No obstante a eso, han aparecido cientos de evidencias, ahora aparecieron más. El día de ayer, 58 casos de fraude, precisamente en Michigan, y está grave la situación con relación a eso. Entonces, según esta jueza, por una simple sospecha y que permitiera el acceso sin restricciones pone en riesgo la información privada de los estadounidenses, pero si es información que está en manos de todos los corruptos que están ahí y hasta este momento no está en peligro. La demanda fue presentada originalmente por un grupo de sindicatos y jubilados, representados nada más y nada menos que por el grupo Democracy Forward, que es una de las más de 2 docenas de demandas interpuestas contra la labor de DOJ. Curioso que Democracy Forward también es financiada por Open Society de George Soros. Y esto ha incluido profundos recortes en agencias federales y despidos masivos. El lunes se despidieron 51 personas más del gobierno federal. Ojo, no se despidieron personas de la base, no se despidieron personas que tenían que ver con el Plan 8 aquí en Miami o en Texas o donde fuera. Se despidieron del gobierno federal. Gente que estaban ganando cientos de miles de dólares por hacer nada. Entonces el sistema judicial ha sido el epicentro de la oposición de la agenda conservadora del presidente Trump, con cerca de 200 demandas interpuestas que impugnan políticas en diversos ámbitos, desde inmigración y educación hasta los despidos masivos de empleados federales. Y al parecer, solo los demócratas y sus jueces aún no se enteran de la corrupción en las instalaciones federales. ¿Por qué será? Tal vez como los jueces del distrito que defienden la inmigración ilegal porque han recibido fondos procedentes del tráfico de personas. ¿Quién sabe, no? Pero, por ejemplo, una de las cosas fundamentales para entrar en la seguridad social tiene que ver directamente, entre otras cosas, con el Plan 8, este plan de viviendas asequibles para personas de bajos recursos. Y lo que tenemos en realidad con esto es una larga cola. Aquí en Miami son miles de personas haciendo cola, una fila interminable para poder accesar a una vivienda que puedan ellos pagar con ayuda del Estado. ¿Y por qué existe la cola? Porque las viviendas están colapsadas, todo está lleno. ¿Y por qué está lleno? Porque no solamente están aquellos impedidos físicos o las personas de la tercera edad que están jubiladas, sino también cientos, miles de personas que calificaron por bajos recursos y algunos llevan incluso más de 15, 18 años viviendo en estas viviendas. Y la pregunta se impone, y no es un problema que uno denuncie o que sea un soplón ni nada por el estilo. ¿Por qué yo tengo que ver todos los días cientos de ancianos viviendo en los carros, en las calles, cuando estas viviendas y estos programas existen?
¿Por qué personas que están en toda su capacidad física y mental siguen disfrutando de el beneficio como bajos recursos cuando realmente todos en la casa incluso trabajan? ¿Qué pasa con eso? Bueno, ¿por qué no te enteras de eso? Porque no tienes acceso a la seguridad social, porque no tienes acceso a los planes de beneficio ni a las estadísticas de la seguridad social, que son lo que permitirían precisamente traer luz a esto. Y como dijo el presidente Trump, está bien que usted haya necesitado, que es bajo recursos. ¿Hace cuánto? No, usted tiene 2 años, en 2 años es suficiente para que se organice, comience a trabajar y le ceda el espacio a una persona que lo necesite. Entonces, por esto se ponen bravos aquellos que son beneficiarios, que han estado lucrando con lo que realmente le corresponde a otras personas. Por eso es necesario que DOGE entre a los datos de Social Security. Entre otros casos, también tenemos los casos de muertos cobrando o de beneficiarios como Alexandria Ocasio-Cortez, la famosa congresista comunista de New York, el distrito 3, 4 y 5, la cual lleva 12 años recibiendo el cheque de su abuelita muerta. Increíble, pero cierto. Por otra parte, salta hoy un tema extremadamente importante para nosotros porque el Departamento de Salud y Servicios Humanos que dirige Robert F. Kennedy Jr. anunció la cancelación de los 766 millones de dólares otorgados ¿a quién? A Moderna, para desarrollar más piquetes en el brazo de ARNM, lo que generó escrutinio y fuertes críticas por parte de exfuncionarios de la administración Biden, porque la fiesta que hicieron durante la crisis del microorganismo en el 2020, hasta que terminó el gobierno de Biden, fue increíble. Y es crucial que esto se termine porque imagínense ustedes que, entre otras cosas, hay 1.700 millones de dólares que estaban designados, no, perdón, 1,7 billones de dólares que estaba designado a los perjudicados durante la crisis del microorganismo que nunca se repartieron. Ahora, ¿qué pasa? Que si hay acceso a todas estas cosas, pues la preocupación de los demócratas, podemos decir, de los beneficiarios, es quién tomó este dinero, a quién se le dio este dinero. Y eso como que no les conviene. Entonces, ellos argumentan que desarrollar más de este producto es crucial debido a los posibles microorganismos de gripe pandémica que podrían surgir en un futuro próximo. Volvemos con la bolita de cristal. Los adivinadores del Partido Socialista Demócrata Musulmán antiamericano de Estados Unidos. Sin embargo, se abstuvieron a especificar por qué las cositas que te ponen en el brazo tienen que ser de ARNM en lugar de tecnologías convencionales. Y las acciones de la administración pues están debilitando, según ellos, su capacidad de disuasión ante amenazas biológicas, y esto lo declaró Beth Cameron. Pero la pregunta es, ¿y quién es ella? ¿Y por qué su convicción? Pues esta señora, y aquí está el por qué su convicción y por qué su preocupación, es la asesora principal del Centro de Pandemias de la Universidad de Brown y exdirectora del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de Biden. Entonces, las cosas que te ponen en el brazo de ARN mensajero, también conocidas como ARNM, pues fueron utilizadas anteriormente por compañías que fabrican estas cosas para crear nuevas contra el mismo microorganismo 1.9 que tuvimos aquí desde el 2020, que desde entonces han sido muy criticadas por sus efectos secundarios adversos y que además ha sido demostrado elocuentemente, abiertamente, contundentemente y en numerosas ocasiones por sus efectos secundarios. Pero tan rigurosa revisión
concluye que la inversión continua en este tipo de medicamento H5N1 de Moderna no estaba justificada científica ni éticamente. Y esto lo declaró el director de comunicaciones, Andrew Nixon. No se trata tan solo de la eficacia o no, sino de seguridad, integridad y confianza. Y la realidad es que la tecnología, esta ARNM, aún hoy, años después, sigue sin estar suficientemente probada para utilizarse en seres humanos. Y no vamos a gastar, no estamos dispuestos a gastar más dinero de los contribuyentes en repetir los errores de la administración anterior por sus propios intereses, que ocultó al público legítimas preocupaciones de seguridad y, sobre todo, ocultó al público las pruebas de componentes y también de los resultados en la población. God bless America. Ahora una noticia que, por la naturaleza real que tiene, no ha causado escándalo en los medios. Y tiene que ver con el salvadoreño Kilmar Abrego García. Pues a pesar de que la buena noticia para los demócratas es que Kilmar está siendo devuelto de una máxima prisión de seguridad salvadoreña a Estados Unidos, no es que viene en libertad porque los demócratas lo pidieron, no. Pero el gobierno le otorgó lo que tanto los demócratas quisieron. Bueno, va a enfrentar a un tribunal con cargos penales. Entonces, la fiscal general Pam Bondi, hoy por la tarde, anunció que el miembro de la pandilla Mara Salvatrucha 13 fue imputado por un gran jurado de Tennessee el 21 de mayo con pruebas de sobra, acusándolo de tráfico de personas y conspiración para cometer tráfico de personas. Lindo el bebé. Y el gran jurado determinó durante los últimos 9 años que Abrego García ha desempeñado un papel importante en una red de tráfico de personas y determinaron que este era su trabajo de tiempo completo, no un contratista, era un traficante de personas, de niños, de mujeres. Y al cumplir su condena, pues prevemos que será devuelto a su país de origen, El Salvador. Así de sencillo. No querían un proceso justo, que era violatorio de sus derechos, que lo hubiesen mandado a El Salvador. Pues bueno, listo, vamos a traerlo de vuelta a que enfrente a la justicia. Entonces vamos a hacer las cosas de una manera diferente. Esto ha sido por un convenio entre el presidente Bukele y el presidente Trump, porque este señor pues está procurado por las autoridades en El Salvador y por eso Bukele no quería devolverlo. Pero ante la presión de los demócratas y sus jueces, pues bueno, efectivamente se les va a dar el gusto. Ya viene para Estados Unidos, pero para ir a una prisión y de ahí a la corte. Una vez que sea condenado con el cumplimiento del debido proceso, este defendido de las cortes demócratas pues irá a cumplir la prisión, su condena aquí en una cárcel de máxima seguridad y posteriormente ya no puede pedir y abogar por sus derechos, pues será deportado a las cárceles de El Salvador o a donde El Salvador determine que debe ser ejecutada la sentencia que tiene pendiente allá en su país. Bondi también dijo que el gran jurado determinó que el señor García pues estuvo involucrado en más de 100 operaciones de miles de migrantes indocumentados. Entonces, como todos saben, la controversia ha rodeado a Abrego García desde marzo, cuando la administración Trump lo deportó a El Salvador, supuestamente debido a un error administrativo. Pero antes de eso, Abrego García vivía en Maryland y había sido arrestado bajo sospecha de participación en la Mara Salvatrucha en 2019, tras emigrar ilegalmente a los Estados Unidos, siendo adolescente con sus padres alrededor del año 2011. Las autoridades se dispusieron a deportarlo en aquel momento, pero un juez de inmigración le concedió una suspensión de la deportación. Un juez de inmigración de majestad, es decir, demócrata, creyendo que su vida correría peligro si regresaba a El Salvador. Lo cierto es que ahora no sabemos si el propio García dirá no quiero ir a Estados Unidos, déjenme preso en El Salvador. Yo no quiero ir a enfrentarme a una corte criminal en los Estados Unidos. Pero así es cuando te la juegas. Tanto deseas una cosa
hasta que puede de pronto hacerse realidad. Por otra parte, el director del FBI, Kash Patel, pues logró un gran avance al continuar la investigación del doctor Muerte, del doctor Anthony Fauci, del que estábamos hablando anteriormente, figura clave en la respuesta temprana de Estados Unidos a la crisis del bicho 19. Muchos pensaban que el gobierno estaba dormido con relación a esto y exigen, por supuesto, una pronta respuesta y justicia. Sobre la sombra de esta persona, porque conciencia no tiene, caen miles de personas fallecidas, no solamente en Estados Unidos, sino al mundo entero. Hoy se ha logrado un gran avance al continuar la investigación del doctor Muerte. El FBI, señores, ha recuperado los teléfonos utilizados por Fauci al principio de la crisis del microorganismo 19. Siempre se habían estado buscando estos teléfonos y dispositivos que usó durante el mandato en la primera administración de Trump, durante el COVID, ya saben, 19, y nadie los había encontrado hasta hace 2 días. Así que, aún así, son solo expectativas. Pues quizás los hayan borrado, quizás no, pero al menos se encontraron. Y demuestra que el FBI, nuevo FBI de Estados Unidos, está trabajando. Y al menos ahora también podemos decirle a la gente que el FBI lo ha estado buscando porque es de importancia pública. Porque este gobierno le da valor a lo que le interesa al pueblo norteamericano. El presidente Trump y sus aliados, como saben, llevan mucho tiempo acusando a Fauci de engañar al gobierno sobre su gestión de la pandemia y ocultar el origen de esto, del bicho 1.9. También el expresidente Biden, o al menos la figura pública, otorgó a Fauci, como todos saben, en el último momento de su gobierno, un indulto presidencial preventivo antes de que Trump asumiera el cargo en enero para proteger al médico jubilado de ser procesado. Claro, era su compinche, su cómplice, y cabe todavía por ver qué pasará con esto. Trump criticó duramente la medida en aquel momento y nosotros lo hemos fustigado constantemente. Y recuerdo cuando el senador Ron Paul, republicano por Kentucky, hace rato, antes de que Fauci fuera, pidió, o sea, hace aproximadamente un año, antes que esto se diera, pidió que Fauci fuera encarcelado por el origen del 1.9, y Paul y otros afirman que Fauci influyó en el brote a través de investigaciones de laboratorio en China, de las que él era responsable junto con el gobierno de Obama, y lo acusaron de causar entre 10 y 20 millones de muertes, precisamente por la crisis del microorganismo. Como recordarán, el año pasado Fauci se defendió, no obstante, en el subcomité selecto de la Cámara de Representantes sobre la crisis que se vivió del año 20, argumentando que siempre se basó en la mejor ciencia disponible y que nunca ocultó la evidencia de una posible fuga de laboratorio. Hay que ser cínico, pero muy cínico. El indulto de Biden cubre cualquier delito desde el 1 de enero de 2014 hasta el final de su mandato relacionado con el servicio que Fauci brindaba como director de NIAID o NIAID y miembro del grupo de trabajo sobre el microorganismo 1.9 de la Casa Blanca, o como asesor principal del presidente o de quienes estaban allí en la presidencia. Lo cierto es que es un gran culpable y por eso lo tienen que defender a cualquier costo, porque muchas cosas sabe Fauci que no han sido publicadas. Creemos que definitivamente hubo juego sucio y solo importa lo que pueda demostrar al pueblo norteamericano. Y en eso estamos trabajando. El gobierno está comprometido con el pueblo norteamericano. El gobierno está comprometido con cada uno de sus ciudadanos y sobre todo por la gran responsabilidad que cae sobre este tipo, que además está por verse su indulto, porque todavía no sabemos quién apretó el botón de la maquinita de firmas para incluirlo a él. Lo que sí sabemos es que tanto él como otros tantos que estaban en los tribunales del Congreso por los temas del 6 de enero
son gente a las que tenían que proteger, porque gracias a ellos crearon mucha, pero mucha información falsa en contra del pueblo norteamericano. Así que por ahí vamos, por ahí van los tiros, estamos avanzando. La semana próxima, proyección hacia el futuro. La semana que viene vamos a tener buenas noticias con relación a Rusia y Ucrania. Vamos a tener también buenas noticias con relación al tema de Hamas e Israel, ya que Israel en este momento, en la Franja de Gaza, actualmente hay protestas todos los días por la extorsión y el esclavismo practicado por Hamas hacia la población palestina. Población que no es la que está en el mundo gritando Free Palestine. No, ellos están allí sufriendo bajo las botas de quienes les imponen la ley Sharia y la esclavitud. Que Dios los bendiga y bendiga a todos los que luchan contra el comunismo en el mundo. Suscríbase, comparta, dé like y no olviden, esto es Alpairo TV. Soy Carlos Garín y este es su programa Carlos Garín Today. Hasta el viernes de la semana próxima, que Dios me los bendiga a todos. Que bendiga a nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestras familias, al presidente Trump y a esta gran nación. God bless America. Hasta siempre. Soy Carlos Garín, les doy la más cordial y la más grande de las bendiciones a todos. Que Dios los bendiga a nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestros ancianos, la Constitución y a esta gran nación. God bless America.